onda, Marta? ¿Qué rollo con tu investigación? ¿Qué onda? ¿Qué rollo, qué rollo? ¿De qué me hablas? ¿Cómo que cuál, Marta? Pues esta, la investigación educativa. Sí, donde habla de la génesis y la evaluación y las características. Ok. ¿Y del capítulo 2 del libro de metodología de la investigación? ¿Qué acaso no lo leí? Pues claro que sí, nos dice que la investigación educativa es una disciplina y es relativamente reciente. Su origen se sitúa a finales del siglo XIX. También habla de dos precursores, uno de ellos es Quintiliano, que es este señor guapetón por acá. Él es uno de los primeros pedagogos que en sus instituciones oratorias tuvo presente la concepción empírica de la pedagogía. Y por otro lado está Luis Vives. Él es un autor renacentista que en su Tratado de la Enseñanza hace mención a la observación, la experimentación y la inducción como fundamentos de la educación. Oye, y no se te olvide que el origen de la investigación empírica en educación está marcada por la aparición de la pedagogía experimental. En esta época se identifican cuatro influencias principales entre finales del siglo XVIII y finales del siglo XIX. Sí, cuatro influencias principales de Bartolomé. Una de ellas es la preocupación por asentar la educación sobre bases empíricas, que nos dice que bajo el racionalismo surge una serie de corrientes que tienen en común la valoración del hecho como fuente de conocimiento, el dato como base de análisis y la exigencia de sumisión al objeto, como actitud fundamental del científico. Entre estos movimientos está el positivismo, el evolucionismo, la sociología, el pragmatismo, el experimentalismo. Dentro del ámbito educativo, el esfuerzo por construir la ciencia desde la educación, desde el análisis de la realidad, se acentúa a partir de las aportaciones innovadoras del pensamiento pedagógico. El segundo de ellos nos habla de la introducción progresiva del método experimental en las ciencias a fines de la educación, como medicina y educación. Claude Bernard inaugura la aplicación del método experimental en las ciencias biológicas. Tiempo después, Wundt funda el primer laboratorio de psicología experimental. En este contexto, los pioneros de la investigación educativa aprenderán el método experimental. Ya con esto, la investigación científica con una base empírica será reconocida en primer lugar como pedagogía experimental. Otro aspecto importante en este periodo son los avances en los métodos estadísticos. Desarrollado el cálculo de probabilidades en los siglos XVII y XVIII, precisamente es en esta época cuando se empieza a aplicar la estadística en las ciencias sociales y en la educación. El tercero es la vinculación inicial con la psicología. La pedagogía experimental surgirá en el amparo de psicología experimental basada en experimentos y observaciones sistemáticas. Comprender por qué el ámbito educativo ha costado tanto la inclusión de métodos y técnicas alternativas a los procesos de otros campos científicos. Por último, tenemos a la influencia de la paidología. Se le denomina paidología a la disciplina científica dedicada al análisis del adecuado desarrollo intelectual y físico de los niños. Ahora sí, continuamos. También se entiende como la ciencia sobre el niño y supone un acercamiento integral y global. Dentro de la pedagogía experimental se evidencia la preocupación por la eficacia escolar de la investigación empírica con un marcado de carácter científico. Siguiendo a Bartolomé, se pueden identificar los siguientes aspectos básicos en esta evolución. La pedagogía experimental en Europa. A principios del siglo XX, tanto en Europa como en los Estados Unidos, empiezan a surgir obras sistemáticas de pedagogía experimental, en las que el método experimental aparece como núcleo central de la investigación educativa. La metodología cuantitativa es prácticamente exclusiva y se hace un fuerte hincapié en la dimensión estrictamente del laboratorio. Ejercido una influencia mayor son las de Ley. Se inclina por la investigación de campo, mantiene una dimensión estrictamente científica al utilizar nuevos métodos de investigación, la observación, la estadística y el experimento. Y su principal propósito es que las conclusiones sean rápidamente conocidas por el profesorado.
Meumann prioriza la investigación de laboratorios y le gusta trabajar con experimentos individuales y casos clínicos, insistiendo mucho en el rigor, la objetividad y la precisión de pruebas experimentales y procesos metodológicos. Para Meumann existe una ciencia de los fines, basada en la filosofía y ciencias en los medios, como la psicología o la medicina, dentro de los cuales incluye la pedagogía experimental. Sikorski, en 1879, estudió la fatiga de los escolares, el cual consiste en el cansancio y en el agotamiento que los alumnos sienten debido a las tareas y asignaciones de las escuelas. El desarrollo de investigación educativa en los Estados Unidos. Las principales aportaciones que los Estados Unidos se hacen en el ámbito de la investigación se resumen en 4. La elaboración de prueba e instrumentos de medición y evaluación. La maduración de una metodología científica. Avances tecnológicos diversos. El final de los años 60 coincide con el auge de la teoría crítica, cuyos partidarios derivaron sus perspectivas teóricas del trabajo de los críticos sociales. Estos se basaron en las comprobadas teorías de Paulo Freire. Piaget elaboró un sistema abierto que permitió aplicar los conocimientos psicológicos a la práctica educativa. La investigación educativa en España remonta sus orígenes antes de los años 30, cuando la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio ya intentó sistematizar los conocimientos pedagógicos, principalmente a través de las obras de Blanco. Algunas referencias obligadas de la posguerra son: 1. La aparición de la Revista Española de Pedagogía en 1943. 2. La creación de la Sociedad Española de Pedagogía en 1949. 3. Las aportaciones a partir de los años 60. El 3 de octubre de 1990, de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, se inicia un proceso de reforma de la educación que exige el compromiso por parte de los poderes públicos en la evaluación de la calidad del sistema educativo. Con este propósito se crea el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. Muy bien, muchachitas. Qué bueno que quedó claro. Espero verlas pronto. Bye. Besos. Bye bye, Marta. Cuídate mucho. Bye.